Hola y bienvenidos. Vamos a ver cómo llegar a ser un set DevOps en 2025 con esta hoja de ruta que creo, por lo menos en mi opinión, que es una de las más rápidas y directas para llegar. En este vídeo, que fue la parte previa a este, os contaba mi experiencia personal de cómo llegué a una posición de este tipo, aunque he dado muchas vueltas por otros ámbitos que igual no son los más directos para llegar, pero aún así creo que esa experiencia personal, ya más por enseñanza vital, pues también era interesante contarla, ya que algunos de vosotros también me lo habíais preguntado. En cualquier caso, hoy nos vamos a centrar más en la parte tecnológica, en qué tecnologías usar, qué conceptos claros hay que tener y con qué bases sólidas podemos ir avanzando en este mundillo. Vamos con ello y pasemos directamente al diagrama que he estado preparando y estará en mi página web, recuerda, pappereza.dev, con una entrada de blog específica de este ámbito. Y ahora ya sí, vamos a entrar directamente en el meollo. Para esto he preparado un Draw.io diagrama con las fases del ciclo de vida del software y lo he intentado estructurar por una parte en estas fases de plan, diseño, build, test, aprovisionamiento, deploy y mantenimiento de la aplicación, aunque vayan un poco alineadas para entender sobre todo la base de lo que es el DevOps y luego complementando con grandes bloques como es la parte más de seguridad y la parte más de SysOps o Cloud, que yo creo que está bien tratarlas aparte por los matices o por el conocimiento específico que requieren. Al final un DevOps lo que busca es hacer de nexo de unión entre los equipos de desarrollo y los de operaciones o infraestructura y sobre todo automatizar estos procesos para que para el desarrollador sean transparentes. Aquí lo primero que tenemos que entender o tener claro es conocimientos sólidos que tenemos que tener para ser un DevOps, sobre todo entender los conceptos de integración continua y despliegue continuo, OCI, Continuous Integration, CD, Continuous Deployment, porque son el nexo, son la clave para todo ese punto de automatización. Y además también tenemos que entender que todo esto al final son o se generan pipelines o lo que se traducen en pipelines que conllevan todos estos pasos que automatizan todas las pruebas que tiene que pasar tu código, cómo se construye, cómo se despliega, etcétera, etcétera. Y además todo esto viene orquestado siempre desde una base de Git, es decir, utilizamos Git como un sistema de control de versiones, por lo cual una base sólida de Git es fundamental porque hay que entender que con cada commit, con cada integración, con cada pull request en una rama, según cómo esté configurado, claro está, se dispara un pipeline en ese orden. Entonces tú como programador generas nuevas versiones, lo subes al Git y detecta nuevos cambios y dispara automatizaciones. Y esto es lo que se conoce también como GitOps. Pero bueno, entonces vamos a intentar centrarnos más en la parte del desarrollador, en la cual, como su nombre indica, tendremos que saber un mínimo de desarrollo de programación. No necesariamente tenemos que ser expertos en ningún lenguaje, pero sí que tenemos que saber por lo menos cómo se construyen y cómo se compilan la mayoría. También viene bien entender generalmente cómo se estructura el software. Entonces, si partes totalmente de cero, te recomendaría empezar a conocer algún fundamento de programación y uno de los lenguajes más sencillos y más populares del momento es Python y seguramente sea uno de los lenguajes más idóneos, aunque también es uno de los más sencillos y a veces aprender con lo sencillo puede suponer un problema a largo plazo. Si cursas un módulo de FP o de universidad, no te van a enseñar normalmente con Python, te van a enseñar a programar con C o con Java, más orientados a objetos y tipados y mejor estructurados para algunas cosas. Pero bueno, independientemente del lenguaje de programación que más te guste, al final que uses una cosa u otra normalmente la dependerá más tu entorno, la empresa en la que estés trabajando, los clientes con los que trabajes, más que tus propias preferencias. También veo imprescindible aprender Bash. Al final, como DevOps, no solo tienes que conocer cómo se construye un código o un lenguaje de programación, sino también trabajas mucho sobre automatismos o programaciones normalmente hechas sobre sistemas Unix. Al final el lenguaje Bash es el lenguaje de comandos de Unix y es donde, o el scripting básico donde tú puedes hacer diferentes automatismos, no solo para la parte de infraestructura, sino también para la construcción de código, el lanzamiento de contenedores, lo que sea. En cuanto ya tienes unas nociones básicas de un lenguaje de programación, por lo menos de cómo se construye y cómo se disponibiliza ese software en un entorno productivo, lo normal es que ya pasemos a automatizarlo. Ya hemos dicho antes de que toda esta automatización viene dada de disparadores en repositorios de controles de versiones, por lo cual es importante entender cómo funciona Git, que al final Git es un software independiente a un proveedor, es open source, creado por el mismo Linus Torvalds, y sobre Git hay muchos servicios, de los cuales los más famosos son GitLab o GitHub, en los cuales puedes trabajar y puedes utilizar para almacenar tus repositorios de forma remota y trabajar con ellos en local, gestionar las versiones, trabajar en equipo, crear ramas, etcétera, etcétera, etcétera.
es importante sobre todo entender un poco las metodologías de Git, es decir, cómo trabajan los equipos utilizando Git. Y las más comunes aquí son dos: Git Flow y Trunk Based Development. Git Flow al final consiste en una metodología de ramificaciones de Git en la cual se trabajan principalmente con dos ramas, Development y Master, y se utilizan otras ramas auxiliares de Features, de características, de Releases y de Hotfix para trabajar de forma colaborativa en equipo. No voy a entrar, si os queréis más detalle de alguno de los conceptos que veamos en este vídeo, por favor, dejadme en los comentarios e intento hacer vídeos específicos de lo mismo y hago listas de reproducción más para la parte de DevOps, DevSecOps y demás. Ya sé que mucho me habéis pedido curso de DevOps y poco a poco pues lo iré formando también. Bueno, aquí los exponentes más fuertes en Git son GitLab y GitHub. Hay otros, ¿vale? Pero yo creo que Git está copando el mercado, sobre todo en SaaS, y GitLab sobre todo en on-premise, porque al final tiene su versión community. Y además, estas herramientas, como ya hemos dicho, tienen ese peso de GitOps que es tan importante. Tanto GitLab como GitHub tienen sus propios sistemas de integración continua. En caso de GitHub se llaman GitHub Actions y GitLab pues tiene sus pipelines también para orquestar la construcción de ese código y las automatizaciones de lo mismo. Pero además, todo esto que ya nos meteríamos en la parte CI, estos dos los voy a dejar en la línea Git, aunque también entrarían en la parte de CI, ¿vale? Los pongo por aquí. Algunos de sistemas de integración continua muy populares son Azure DevOps de Microsoft y Bamboo de Atlassian, los dejo por aquí, Azure DevOps y Bamboo de Atlassian, pero el que os recomiendo utilizar para aprender y que ha sido uno de los máximos exponentes durante estos años ha sido Jenkins. Es totalmente open source y lo podéis también instalar en vuestra propia infra, configurarlo y aprender a usarlo. También me gustaría hacer algún vídeo de este. Entonces, en cualquier caso, Jenkins o estos sistemas de Azure DevOps y demás están perdiendo un poco de fuelle en beneficio de GitLab y GitHub Actions porque ya te dan tanto el repo de Git como la parte de automatismos todo en uno. Entonces, estas soluciones enfocadas solo en el automatismo van perdiendo fuelle, aunque Azure DevOps y Bamboo de Atlassian también tienen sus propios repos. Pero bueno, siendo esto de Microsoft y GitHub también, entiendo que el fuelle va a GitHub. Y si vas a empezar de cero, salvo que vayas a una empresa que te pida algo muy específico, GitHub Actions se está empezando a comer la tostada también. Pero GitLab y Jenkins siguen súper fuertes, yo creo. Bueno, aquí habría muchas más, como TeamCity de JetBrains, CircleCI. Vamos a la parte del Continuous Deployment. Aunque son conceptos separados, podríamos utilizar las mismas herramientas que hemos utilizado para la integración, las podríamos utilizar también para el despliegue. Al fin y al cabo, serían pasos extras en los automatismos, en los cuales diríamos, mira, pues ahora que me has construido software, más genera este paquete o esta imagen de contenedor, pues despliegamela en este servidor. No habría ningún problema. Entonces, a nivel de Continuous Deployment, serían prácticamente esas herramientas que ya hemos visto, aunque también tendríamos aquí específicamente herramientas como Flux o Argo CD, muy específicas para la parte de containers y Kubernetes, que al final también están atentas a los cambios, ya sea en un repo, en un registry o en un repositorio de imágenes, para desplegar nuevos cambios en entornos productivos. Pero bueno, y aquí por último también recomendaros que aprendáis tanto Linux como contenedores Docker, porque al final lo más probable es que todos los pasos de construcción se hagan en sistemas Linux o en entornos Linux y donde despleguéis también sean sistemas Linux, salvo que vuestra empresa, por lo que sea, utilice .NET, que utilicéis máquinas Windows tanto para los automatismos como para los entornos de despliegue, Windows Server, aunque incluso .NET se está migrando a Linux o a sistemas Linux y también son compatibles las últimas versiones. Así que es muy probable que todo vaya el día de mañana 100% Linux en entornos productivos, así que es más que razonable recomendar su uso. Y lo dicho, containers, porque ya sea Docker, que recordad que tengo el curso completo aquí en este canal de YouTube, aquí os dejo la lista, porque los contenedores han permitido paquetizar aplicaciones, también hacer muy replicable el proceso de construcción de una aplicación y además muy fácil de distribuir y de desplegar, por lo cual son fundamentales hoy en día Docker, y luego mencionaremos también en la parte de nube los servicios de Kubernetes o de contenedores específicos. Entonces, para empezar en 2025 en el mundo de DevOps, como resumen o conclusión, te recomendaría que al menos conocieras un lenguaje de programación aparte de Bash, como puede ser Python, Bash como lenguaje de comandos para gestionar, automatizar comandos sobre sistemas Unix, Git por supuesto, y dentro de Git sus metodologías como Git Flow, la más recomendada, además algún servicio como GitHub o GitLab. Y además, tanto GitLab como Jenkins te permiten instalarlo on-premise y practicar para crear tus propios primeros pipelines, o la versión SaaS gratuita de GitHub también te permite usar GitHub Actions para
crear tus primeros pipelines. Y todo esto combinando containers o conocimientos de Linux o Bash, hacer tus primeros automatismos de construir tu aplicación y desplegarla. Entonces, te recomiendo como siempre montar tus primeros laboratorios, y si no tienes infraestructura, pues puedes irte a GitHub Actions y a servidores gratuitos en la nube, que podremos ir viendo en diferentes vídeos si me dejáis en los comentarios que os interesa, y con esto montar vuestros primeros pipelines y entrar poquito a poco en el mundo de DevOps. Y aquí, para la parte de monitorización, uno de los servicios más populares o más conocidos es Prometheus y Grafana como tándem. Prometheus como recolector de logs y Grafana como visualizador o generador de dashboards. Y también, por supuesto, la suite de Elastic, ELK, Elasticsearch, Logstash y Kibana. Elasticsearch, base de datos, Logstash, integrador o ingestador de logs, y Kibana, dashboard y visualizador. Sobre todo Grafana, Prometheus como alternativas open source, y los ELKs también open source, pero con capa adicional de pago para algunas funciones. En cualquiera de los casos encontrarás millones de tutoriales de cómo montarlas y empezar a ingestar los logs de tus aplicaciones, tanto para registrar las salidas de los pipelines como para las métricas de tus aplicaciones en producción. Súper recomendadísimas. Y además, como ya hemos visto, aquí también hablamos de una fase de testing, por lo que le vamos a dejar huequito. Y aquí vamos a añadir también la parte de testing, porque aunque nosotros no tengamos que hacer las pruebas o los testings de los desarrolladores, aunque claro, en esta sección de testing nos referiríamos a pruebas unitarias, pruebas de integración funcionales específicas de funcionamiento de la aplicación, porque la parte de seguridad la dejamos relegada a toda esta parte. Y aquí podríamos destacar algunas como Selenium para automatizaciones o pruebas sobre aplicaciones web, las cuales emulan un navegador web y automatizan acciones del usuario, o herramientas como Karate especializadas en testear APIs o servicios web. En cualquiera de los casos, aquí hay millones y normalmente las pruebas más unitarias son más específicas de cada uno de los lenguajes de programación y no me voy a meter en todos ellos, pero bueno, por poner algunos ejemplos. Entonces, ¿cuál es la filosofía de todo esto? Es que toda esta parte de desarrollo, nosotros como DevOps automaticemos, cojamos un lenguaje, por ejemplo Java, pues tenemos que aprender a utilizar su herramienta de construcción, ya sea en este caso Maven. Decir, mira, ¿cómo se construye Java? Pues aprender a utilizar un poquito de Maven para construir Java, aplicar las mejores praxis, luego automatizar los testings que se hagan sobre ellos en herramientas como GitLab, GitHub Actions, Jenkins, que serían nuestros integradores continuos o también nuestras herramientas de despliegue, todo en uno, construir esta aplicación ya sea en un contenedor, que es lo más habitual hoy en día, construir un contenedor y luego saber cómo desplegarlo en un servidor final y además registrar todas estas ejecuciones en un sistema de monitorización. Esto sería un poco un pipeline basiquito, ¿no?, de DevOps, y esto sería el primer rol, el rol más habitual. Y además este pipeline lo que nos podría permitir es añadir controles no solo de testing, como hemos visto, de calidad de código, como podría ser un SonarQube, no solo pruebas de pruebas unitarias, sino también podríamos testear otras cosas como la calidad del código a nivel de mantenibilidad, duplicidad y demás. Aquí el referente es Sonar o SonarQube, según la versión que se use, la cual pues analiza el código y demás. Y todo esto nos permite no solo automatizar la construcción, sino poner ciertos criterios, es decir, mira, además de construirme el código, me lo vas a analizar y si cumple con unos criterios que definidos por mi empresa o por mi equipo, pues dejas pasar al paso siguiente. Y aquí es donde entra en este mundo de DevOps la parte de DevSecOps, la parte de seguridad también, porque dices, oye, mira, si ya tengo todo automatizado, ¿por qué voy a hacer un despliegue de mi aplicación y luego la voy a analizar con pentesters, la voy a analizar con herramientas una vez que ya la he desplegado? ¿Por qué no me integro en los flujos del desarrollador? ¿Por qué no llevo los controles de seguridad a la izquierda? Es decir, ya en el mismo proceso de desarrollo, ¿no? También en el mismo IDE, en el mismo entorno de programación. Pues bueno, todo esto surge también junto con las metodologías de SSDLC, ¿no?, de Secure Software Development Lifecycle, y yendo un poco de la mano con todo esto, surgen diferentes herramientas específicas para cada etapa del ciclo de vida de software. Y aquí mencionábamos los conocimientos de Linux y containers para poder desplegar la aplicación en cualquier entorno, pero si nuestro perfil pivota más a la parte de infraestructura, también tenemos que entender hoy en día toda la inclusión de la nube pública, estilo como Azure o Google Cloud. Aquí de las más recomendadas para aprender en 2025, AWS y Azure por cuota de mercado, que son las principales, por lo que añadiría estas dos nubes en esta sección de cloud. Y además, en las empresas que utilizan nube, sí, también se disponen a automatizar el aprovisionamiento de la infraestructura, es decir,
que tú como aplicación requieras X infraestructura y que un equipo quiera disponibilizar esa infraestructura, pues es muy común utilizar tecnologías como Terraform, que al final nos permiten declarar como código que queremos obtener. Además, esa definición de infraestructura, al igual que los containers o los YAMLs de Kubernetes, nos permiten registrarlos en un repositorio de Git y versionar los cambios que hacemos en la infraestructura como código, que también es una filosofía muy utilizada en todo este mundillo del DevOps, porque al final tenemos los pipelines declarados como código, la infraestructura, la declaración de los containers, incluso las políticas se podrían escribir en como código también. Aunque también es verdad que con el cambio de licencia que sufrió Terraform, pues surgieron alternativas como OpenTofu a nivel de lenguaje de declaración de esta infraestructura o TerraGround para orquestar estas definiciones tanto de Terraform como de OpenTofu y convertirlas en infraestructura. También puede ser que haya muchas empresas que no llegan a utilizar el IAC porque no tienen tanto tamaño, no les beneficia en tiempos y simplemente utilicen el CLI, el cliente de cada nube, ya sea Google Cloud, Azure o Google Cloud. Al final son herramientas muy útiles y junto con scripts de bash nos permite automatizar cualquier cosa prácticamente y eso es totalmente natural. Por eso lo he dicho, esto es mencionar un poquito todas las tecnologías y sus variantes open source para que las entendáis y que podáis probarlas, pero luego dependerá mucho a dónde vayáis. Y luego también algo que veráis, decir, joder, el tema de IAC está muy chulo, está muy guay automatizar esto, pero claro, la nube es cara y si esto va a ser para un home lab o cosas que queremos probar en nuestra casa, pues se nos puede ir mucho los costes, ¿no? De formarnos. Entonces, una forma de aprender cloud es utilizar las certificaciones propias de cada una de las nubes y aquí sí que podríamos utilizar herramientas como Local Stack para simular una AWS dentro de Docker o en nuestro equipo local, para nosotros interactuar como si estuviéramos haciéndolo contra una API de AWS y practicar, ya sea con el CLI de AWS o con el propio Terraform, y lo mismo Azurite, que es una alternativa para Azure. En el caso de Azurite es oficial de Azure y en el caso de Local Stack pues está hecho por la comunidad y funcionan ambos bastante bien, por lo menos para practicar, lo dicho, la creación de instancias de AWS, la instancia de políticas de seguridad, security groups y otros conceptos, pues que lo dicho, que igual no os queréis gastar dinero y lo que preferís hacer en local y practicar. Esto ya se puede volver un poco más caótico porque cada proveedor de nube tiene sus propios servicios, aunque en general suelen ir un poco de la mano. Entonces, si queremos aprender la parte de monitorización para nube, pues tendremos que utilizar el CloudWatch en AWS o el equivalente en Azure. Y así sucesivamente. Si queremos aprender la parte de seguridad, que ya veremos cómo la unimos, tendremos que saber la parte de IAM, Identity Access Management o gestión de identidades, también usando los respectivos servicios de cloud, y tendremos que aprender específicamente en cada nube cómo funcionan esas capas de servicios. En cualquier caso, uses el proveedor que uses, ya vimos en los cursos de contenedores la gran ventaja que han generado, que es permitir que construyas una aplicación y que funcione en cualquier entorno, ¿no? Al final todas las nubes soportan la ejecución nativa de contenedores y además la mayoría de las nubes lo que tienen por debajo son tecnologías como Kubernetes que les permite orquestar los contenedores y ofrecerte el servicio tanto de una forma PaaS de plataforma en la cual tú te gestionas cómo quieres montarte o desplegar esos servicios, esas redes y demás, o con tecnología o servicios estilo IaaS, en el cual te dan la infraestructura, en la cual te dan un clúster de Kubernetes y tú te lo administras y despliegas ahí tus contenedores, o servicios gestionados como podría ser ECS o Lambdas, en los cuales tú simplemente le indicas un contenedor y esto te lo gestiona automáticamente el proveedor de nube. Sea la modalidad que uses, si te interesa más la parte de infraestructura, es indispensable aprender Kubernetes, ya sea en nube con EKS o AKS, los respectivos servicios de Kubernetes en las nubes públicas, o si lo vas a hacer on-premise, puedes aprender a utilizar Kubernetes Vanilla utilizando kubeadmin para desplegarlo. Aquí os dejo el curso de Kubernetes en el que vemos todo esto completamente en este canal. O también la versión de Red Hat de Kubernetes que es OpenShift, que es también muy usado en las empresas medianas y grandes. Entonces, sea como sea, todos esos conceptos son de Kubernetes y es una base común para todos ellos. Y también entender el tema de contenedores, ya sea a través de Docker, Podman o Rancher Desktop. Y ahora sí. Ya hemos visto la parte de DevOps, la parte de SysOps o Mundo Cloud, muy brevemente también esta parte, porque normalmente el DevOps no suele meterse tanto en la parte de infra, a no ser que sea una empresa más pequeña y haga un poco de todo, depende mucho del tipo de rol. Y luego ya, entre todo eso, lo he puesto haciéndole un sándwich, es desglosado, que yo creo que además esto requerirá vídeos específicos por cada una de las cajitas,
No os preocupéis que me gustaría hacer más adelante un vídeo de un curso de DevOps y otro de DevSecOps. Pero dentro de lo que es la seguridad en el ciclo de vida del software, tenemos diferentes cajitas y aquí os hago un pequeño resumen que están las herramientas de Threat Modeling, que las cuales ya desde la fase de plan y diseño que tenemos aquí arriba, desde estas fases son herramientas que nos ayudan a pintar la arquitectura de nuestra aplicación, a identificar potenciales riesgos en el diseño por conexiones indebidas, por normativas, por lo que sea, en función del dato que vayamos a tratar también. Por ejemplo, si vamos a trabajar con tarjetas de crédito, pues qué normativas tenemos que aplicar, además de otras buenas praxis que son muy útiles para en el día a día. Y aquí dentro de estas herramientas destacan de la WASP, que es una fundación open source muy dedicada en el tema de seguridad. Destaca Threat Dragon, que es este dibujito de aquí, os lo pongo en grande para que lo identifiquéis. Y tenéis aquí el repositorio de GitHub, que es OWASP Threat Dragon, por si queréis probarla. Y también IRURISK, que IRURISK sí que es una herramienta de pago, pero tiene una versión community que si es para un único proyecto o para probar, pues lo podéis utilizar gratuitamente y os familiaricéis con este tipo de herramientas, que al final tú le pintas el diagrama de cómo es tu aplicación con tus servicios y dónde están ubicados y te ayudan a identificar potenciales riesgos de diseño. Dentro de la parte de seguridad también vemos el SaaS y SCA. El SaaS, que es Static Application Security Testing, en cristiano básicamente lo que analiza es el código fuente de tu aplicación e intenta encontrar errores de seguridad. Y el SCA, que es el Software Composition Analysis, que lo que hace es analizar las librerías de terceros que importa tu aplicación. Entonces, si tú tienes imaginaros una aplicación Java o Python, pues el SaaS analiza el código fuente que vosotros escribís y el SCA analiza pues las librerías, tanto que importéis con pip o maven, de un tercero. Entonces, estas en correlación están en estas fases de build y test y además son muy fáciles de integrar también en las etapas de testing de la integración continua. Y aquí es donde entran los security gates o quality gates también de la mano para decir, vale, el software que yo construyo, si no pasa o no cumple estos criterios, tanto a nivel de pruebas de funcionalidad, pruebas de calidad de código con SonarQube, pruebas de seguridad, que también hace SonarQube, por cierto. Pues todo esto puede ser un stopper o un impedimento para que los pipelines se bloqueen y no dejen al software avanzar a siguientes fases o se prevenga que se despliegue un software con vulnerabilidades o fallos de seguridad. Complementario también a la parte de análisis de código están las best practices, que estas pues bueno, dependen mucho del lenguaje de programación y aquí yo me apoyaría en estas best practices en el OWASP Top 10 de cada lenguaje, que al final son las vulnerabilidades más comunes de cada lenguaje de programación. Pues normalmente siempre destacan SQL Injection, ejecución de comandos, cross-site scripting. Pues bueno, estaría bien entender cómo funcionan ese tipo de vulnerabilidades, cómo se aplican a cada lenguaje de programación y cómo se mitigan en cada uno de ellos o cómo se previenen. En cualquiera de los casos, aquí en la parte de ciber es verdad que nos metemos en un terreno en el que las herramientas son más de pago o abundan las herramientas más de pago, pero algunas que os puedo recomendar open source o que podáis probar por lo menos es a nivel de SCA, Dependency Check de la propia WASP. Al final permite integrarse en un pipeline y hace esa comprobación de librerías de terceros, aunque también el propio GitHub tiene el Dependency Check, que también tiene herramientas como el Dependency Check, que básicamente nos ven cuando tenemos dependencias desactualizadas y nos hacen pull request para actualizarla. Ya veis qué útil, ya profundizaremos en esto si queréis, y las cuales nos permitirán pues eso, detectar librerías obsoletas con fallos de seguridad, o el propio NPM cuando haces la instalación de un paquete pues ya te dice qué librerías son vulnerables, ¿no? A veces se va integrando más en los propios gestores de paquetes incluso. Y luego, bueno, mencionaré algunas de pagos muy conocidas, como puede ser el propio Sonatype, también JFrog, también existen el propio Snyk y tal. Pero bueno, el SCA también afecta a lo que son los contenedores, porque al final los contenedores instalan, o cuando tú coges un container, instalas librerías del sistema operativo o paquetes del sistema operativo que al final actúan como dependencias de terceros tuyas también, y es software de un tercero que tienes que analizar. Y aquí, para SCA, tanto para la parte de contenedores como de lenguajes de programación, yo creo que la más sencilla de utilizar y la líder es Trivi. También tiene la versión de Aqua Security, la versión Enterprise de pago, pero aquí Trivi como analizador open source es francamente, sencillamente brutal. También detecta secretos en los repositorios, en los propios containers, analiza los paquetes de terceros, tanto de los contenedores o del sistema operativo Unix como del lenguaje de programación. Es gratuita, bastante rápida y yo creo sin duda una de las más populares. E incluso analiza seguridad a nivel de Kubernetes y Cloud. Ya te digo, una herramienta potentísima. Vale, volviendo al SaaS, aquí es más complicado decir hay algunas open source porque depende también del propio lenguaje.
Hay genéricas de pago, como pueden ser Fortify, como pueden ser Snyk también, Veracode, Checkmarks. Pero bueno, así open source que podáis probar, por ejemplo, son más específicas. Está SendGrep, que estas herramientas como SendGrep, que es un analizador bastante ligerito, genérico para todos los lenguajes y busca al final ciertos patrones básicos, secretos, y funciona para más de 30 lenguajes. Pero si quieres también ver un lenguaje en concreto o tienes un stack muy definido, lo mejor es que te vayas a herramientas open source dedicadas a cada lenguaje. Por ejemplo, en Python está Bandit, que está especializada en analizar problemas de seguridad en Python. Pero lo he dicho, no quiero profundizar más. Luego también simplemente quiero daros algunas herramientas básicas para que podáis trastear y aprender por vuestra cuenta, lo he dicho. Pero puede ser que cuando lleguéis a una empresa de cierto tamaño que ya use estas herramientas en su ciclo habitual o use alguna de estas open source que menciono o directamente se vaya a soluciones de pago que le den todo el servicio completo o parte de estas herramientas. Luego ya finalmente para ir terminando tenemos el DAST, que es el Dynamic Application Security Testing, o el RAS, que es Runtime Application Security Protection, que básicamente son herramientas muy especializadas ya en probar la aplicación, el DAST dinámicamente, es decir, haciendo peticiones contra el API, intentando detectar problemas de seguridad. Aquí pues destacan también herramientas como el propio Burp, que ahora tiene esta capa Enterprise y se puede meter en pipelines también, si no recuerdo mal. Es decir, herramientas que llaman al API para intentar buscar fallos de seguridad como si lo haría un pentester. Y el RAS, que son herramientas que protegen a nivel de runtime la seguridad. Y aquí destaca, sobre todo en RAS, Falco, que es la capa open source de Sysdig, que es una de las herramientas más populares de securización de entornos de Kubernetes. Al final Falco está especializada en Kubernetes o en sistemas, entornos de contenedores, que nos permite detectar, por ejemplo, que un contenedor de repente escale privilegios, que de repente lance comandos indebidos, o AppArmor en Linux, que nos permite definir perfiles para nuestras aplicaciones y limitar el acceso que tienen ciertos procesos a diferentes funciones del kernel de Linux y limitar mucho. Es decir, si tu aplicación solo tiene que hacer un copiado de X rutas de ficheros y ejecutar un script que hace una subida a la nube, pues permites definir que ese proceso solo tenga acceso únicamente a lo que se espera de él, limitando mucho así o acotando mucho así la seguridad. Y luego la parte del DAST que hemos hablado, que son pruebas dinámicas, aquí tenemos un sinfín de herramientas mayoritariamente de pago, como las de Tenable, Enterprise, herramientas como Qualys, Rispet, un montón de herramientas que incluso hacen varias funciones a la vez, como RAS y DAST, etcétera. Pero bueno, aquí en DAST destaco herramientas como Zap o Zap Proxy, que nos permiten a nivel de open source replicar acciones contra servicios web, APIs y demás y buscar fallos de seguridad. También se puede integrar en los pipelines. Hay herramientas, la versión community de Burp a nivel usuario, aunque no es tan automatizable en un pipeline. Bueno, y luego ya por último, dentro del mundo de seguridad está la parte más de Security Assessment, que más que ser un integrador de herramientas en pipeline o más técnico, es una parte más de CISO, más de seguridad pura, la cual está dedicada a, actuando sobre todas las áreas de los demás, buscar las mejores prácticas a nivel de las herramientas están bien integradas, están exponiendo secretos, porque al final hay cuentas de servicio haciendo acciones sobre nuestro código, interactuando con información sensible de nuestro código. Hay muchos pipelines que podrían ser ejecutados por personas que no fueran. Hay que ver los accesos de las personas que tienen acceso a la infraestructura cloud, a desplegar nueva infraestructura, a la parte de monitorización. Pues la parte de Security Assessment engloba muchísimas áreas y busca también aplicar las mejores prácticas. Zero Tolerance para a nivel de conectividad, segregaciones de reglas de red en nube, sobre todo, en fin. Esto es todo un mundo aparte, ¿vale? Entonces no me quiero enrollar mucho más porque esto es muy complicado, hay muchísimas cosas y me habré dejado un montón de cosas y muchos seguro que me podéis dejar en los comentarios las herramientas que vosotros usáis porque hay muchísimas más que las que he mencionado aquí, pero el objetivo del vídeo por lo menos es daros un mínimo stack para que podáis practicar en casa y os recomendaría yo para poder meteros en este mundillo. La parte de DevOps sí que puedo decir más tranquilamente de con estas tecnologías básicamente o la mayoría de las empresas la usan. La parte de seguridad es más complejo porque ya lo he dicho, muchas de ellas, de estas herramientas son de pago, igual no las podéis probar, pero es verdad que a nada que conozcáis algunas de las que he mencionado aquí y que entendáis cómo funcionan, es muy probable que el resto funcionen de una forma muy similar. Y por último, la parte de nube, dependerá del proveedor que use vuestra empresa, si es que utiliza nube, y si no, pues igual en on-prem pues utiliza VMware u otras tecnologías o tiene su propio equipo de sistemas y vosotros sois agnósticos a la infraestructura. Pero como DevOps, si tenéis que automatizar cosas de infraestructura, lo normal es que sea de cara a la nube pública y vosotros uséis tecnologías como IAC,
para ese despliegue o aprovisionamiento de la infraestructura, o también algunas que no he mencionado también para la parte de automatización sobre la propia infraestructura, como pueden ser Ansible, que la voy a poner aquí abajo en la parte de SysOps Cloud, quitando un poco la monitorización porque ya es redundante con esta monitorización de aquí y dependerá del servicio cloud. Pero bueno, ya como conclusión final, para llegar a ser un DevSecOps en 2025 yo te recomendaría dominar los conceptos de DevOps básicos de GitOps, CI/CD, de integración y despliegue continuo, la parte de monitorización también, y dentro de cada uno de ellos aprender mínimamente un lenguaje de programación como Python, uno de lenguaje de comandos indispensable para toda parte de automatización, y Linux como es Bash. Luego dentro de Git pues puedes tirar por GitHub Actions si no quieres montar nada tú, o si quieres tienes infraestructura propia, pues puedes montarte un GitLab, recomendadísimo también para tener tanto repo de Git como un sistema de integración continua, o si quieres tener aparte el sistema de integración continua, usar un Jenkins. Además, para la parte de testing puedes probar herramientas como SonarQube para el análisis de código a nivel de calidad, también construir tus aplicaciones sobre contenedores Docker y desplegarlo en servidores Linux. Y ya con esto más o menos tendrías la base para la parte más de DevOps, complementando estos pasitos de seguridad con la parte de Threat Modeling durante la fase de diseño de la aplicación, herramientas como SAS o SCA durante el build, el testeo de tu aplicación para analizar la seguridad del código y de librerías de terceros, y el Dash y el Rush, que bueno, según tu rol igual no lo uses tanto, pero bueno, entender cómo funcionan también, qué tipo de protección aportan al ciclo de vida de tu aplicación, y finalmente, si estás también en tu rol de DevOps o de SecOps integrado con la parte de nube o infraestructura también, pues entender sobre todo Kubernetes, a nivel conceptual cómo funciona Kubernetes, porque no creo que te toque administrarlo, pero sí interaccionar con él, conocer sus sistemas de roles y permisos, al igual que según el proveedor de nube en el que estés, pues ya sea Azure o AWS, entender también sus políticas de seguridad, sus mejores prácticas, y si te toca automatizar el aprovisionamiento de infraestructura, conocer tecnologías de infraestructura como código como Terraform o sus versiones open source, OpenTofu o TerraGround para utilizarlos. Y recuerda también que puedes practicar todo esto de nube en local con la alternativa de Local Stack para AWS o Azurite para Azure. Y luego el mundo de seguridad es muchísimo más amplio, pero bueno, esto es un mini roadmap de qué tecnologías tienes que aprender para dedicarte a la parte de SecDevOps, o si no quieres la parte de Ciber, DevOps a secas durante este 2025. Recuerda dejarme en los comentarios cualquier cosa que me haya dejado, porque seguramente me he dejado 1000 cosas, todo esto es un poco una labor un poco más titánica. Este diagrama estará en mi página web, dejaré el link en la descripción, y es un diagrama que puedo ir actualizando en vivo y seguir actualizando con todo el feedback que me deis, o con sucesivos vídeos dedicados a puntos concretos de esta temática. Además de que me gustaría hacer cursos de DevOps, de SecDevOps, y hablar más largo y tendido de todo esto, pero poco a poco, ¿vale? Muchísimas gracias, sé que este vídeo me lo habéis pedido bastante, espero que haya cumplido vuestras expectativas porque no ha sido fácil de hacer, y sobre todo de intentaros daros opciones open source o por lo menos gratuitas para todo, y que podáis practicar, sobre todo ser independientes practicando, porque como no trabajéis o si no habéis entrado al mundo laboral, pues hombre, pagarte tú todas las herramientas pues puede ser un desembolso importante. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo que me dais constantemente, y recordad que tenéis la parte 1 de este vídeo en la cual te cuento mi trayectoria personal por si te sirve de utilidad. Gracias y nos vemos en el siguiente.